Nací con una malformación o síndrome, ¿por qué me pasó a mí? En este video voy a expresarme en relación a un asunto que por lo general, para las personas que lo sufren, suele ser muy delicado y les genera profundos problemas de autoestima, y es totalmente lógico ya que las dificultades producidas a raíz de esto suelen extenderse a muchos aspectos de su vida. Antes de continuar, quiero dejar en claro que, y a la luz de las escrituras, las malformaciones o síndromes, que tanto dificultan la vida de quienes lo padecen, son un defecto, pero no un defecto reprochable. En otras palabras, y a los ojos de Dios, una persona con malformaciones o síndromes es una persona con defectos físicos, pero esto no debe interpretarse como una especie de castigo ya que en ninguna parte de las escrituras se dice tal cosa. Los defectos físicos son algo totalmente natural, y con el tiempo estos defectos nos llevan a la muerte. Alguien que no nació con defectos físicos puede tenerlos después por causa de un accidente o simplemente por enfermedad, como lo es el cáncer. Es común que se sientan menospreciados por la mayor parte de la sociedad, principalmente porque se considera que una persona es valiosa cuando es hermosa, saludable y tiene mucho dinero. Esta postura suelen tenerla individuos con poca capacidad de introspección y cuyas vidas están enfocadas únicamente en satisfacer los deleites temporales. La mayoría de ellos buscan la autoglorificación a través de la aprobación ajena, algo que lamentablemente vemos con mucha frecuencia en las redes sociales y no solo por parte de los más jóvenes. Cabe recalcar que aquellas cosas que la multitud considera valiosas, para Dios no significan absolutamente nada, y eso lo vemos en Lucas 16, versículo 15. Entonces Jesús les dijo, ustedes se justifican a ustedes mismos delante de la gente, pero Dios conoce su corazón, pues lo que la gente considera sublime, ante Dios resulta repugnante. A continuación, voy a mencionar algunos fragmentos de las Escrituras que considero relevantes. Primero haré uso del Evangelio, es decir, el Nuevo Testamento, y luego haré menciones propias del Tanaj, que es el Antiguo Testamento. Menciones en el Evangelio. En Juan 9, al ver Jesús a un hombre que era ciego de nacimiento, sus discípulos le preguntaron quién había cometido una falta para que este hombre naciera sin la vista, respondiendo Jesús que este hombre nació ciego no por un error suyo o de sus padres, sino para que a través de este hombre se manifestara el poder de Dios. Luego el hombre ciego recuperó la vista por obra de Jesús. Unos versículos más abajo, leemos que los fariseos criticaban que Jesús le haya entregado la vista al hombre en día de reposo y no cualquier otro día de la semana. Estaban tan molestos por lo sucedido, que incluso descalificaron al hombre que era ciego acusándolo de haber nacido en pecado. Prácticamente dijeron que nació ciego por su propia culpa. ¡Qué razonamiento tan torpe y ridículo! Este hombre fue expulsado del lugar y entonces Jesús se le acercó, agregando que él vino a este mundo para juicio, para dar vista a los que no ven y para dejar ciego a aquellos que sí ven. Al oír esto algunos fariseos, le preguntaron si ellos también eran ciegos, respondiendo Jesús que si fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, en realidad el pecado está en ellos. Lo que quiso decir aquí es que se les negará el conocimiento de Dios a aquellos que se creen sabios y se autoglorifican, y que en cambio este conocimiento les será entregado a los que se humillen ante Dios. Humillarse ante Dios no implica hacer un drama en público, sino todo lo contrario, se trata de reconocer para uno mismo que no tenemos todo bajo control y que debemos vivir en justicia y rectitud. Eso es humillarse ante Dios. Lo que podemos destacar de todo esto es que la gente despreció al hombre que nació ciego, pero Jesús, el Mesías, no solo no fue indiferente a él, sino que se detuvo para sanarlo. Recordemos que Dios está compuesto por tres esencias, y una de ellas es Jesús, conocido en el Antiguo Testamento como el ángel de Dios, es decir, el mensajero directo del Dios que no es visible a nuestros ojos, por lo tanto, Dios no es indiferente a aquellos que nacen con defectos. En Marcos 2, leemos que 4 hombres se acercaron hasta Jesús cargando a un paralítico, y notando Jesús la fe que tenían en que él era enviado por Dios y que tenía poder para sanarlos, decidió dejar de hablar a la multitud con el propósito de sanar al paralítico. Aquí notamos que para Jesús la prioridad eran aquellos que más sufren, aquellos que eran menospreciados por este mundo. Recordemos que Jesús andaba entre los pobres y enfermos, no dentro de palacios ni entre los gobernantes. Mucha gente, en su desesperación, reza y espera una intervención divina para ser sanada, pero eso no tiene sustento bíblico. Los apóstoles de Jesús, luego de que éste resucitara y se fuera, comenzaron a expandir el evangelio a la multitud,
teniendo poder también para sanar a los enfermos, pero dicho poder se les dio a ellos en particular para que pudieran salir a evangelizar a las naciones haciendo lo mismo que hacía Jesús, anunciar la promesa del reino de Dios y sanar a los enfermos. Actualmente hay muchos que venden promesas y sobre todo a distancia, es decir, le piden dinero a la gente diciendo que van a sanarlos y luego no sucede nada, pero no devuelven lo que pidieron. No te dejes engañar por estos estafadores. Tenemos que aprender a lidiar con las complicaciones que tenemos en la vida, ya que la promesa de Dios fue resucitarnos e incluirnos en su nuevo cielo y nueva tierra, una tierra totalmente restaurada. No dijo que solucionaría este mundo, sino que lo destruiría y haría nuevas todas las cosas. El tiempo que estemos vivos, debemos aprovecharlo para vivir en justicia, de manera correcta, acorde a sus mandamientos. No te dejes llevar por lo que la gente considera valioso, la realidad es que las personas narcisistas y vanidosas envejecerán, morirán y jamás serán recordadas. El cielo nuevo y la tierra nueva es una promesa que podemos ver en el Antiguo Testamento, más precisamente a partir de Isaías 65, versículo 17, pero también la encontramos en el Evangelio, en Apocalipsis 21. En ambos libros, dice que ya no sufriremos ni tendremos recuerdos de este mundo. Una pregunta que muchos podrían hacerse a este punto es, ¿resucitaré con el síndrome o malformación? No, para nada. Esto lo encontramos a partir de 1 de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 58, escrita por Pablo de Tarso, y allí da a entender que nuestros cuerpos serán glorificados. Los muertos resucitarán incorruptibles y los que en aquel tiempo estén con vida en este mundo serán transformados. Esto se conoce hoy en día como el arrebatamiento de la iglesia y es previo al castigo final de Dios sobre la humanidad. Los fieles a Cristo que estén vivos en aquel tiempo evitarán de esta manera los castigos finales que Dios traerá sobre la tierra. No se da demasiados detalles sobre el cuerpo que tendremos, pero el solo hecho de explicar que será incorruptible nos da a entender que será apto para la vida perpetua, sin muerte y por ende sin defectos. Jesús fue quien venció a la muerte y por ello también fue el primero en resucitar. Cuando Jesús anduvo en la tierra también resucitó gente, pero estos luego fallecieron, en cambio Jesús después resucitó con su cuerpo glorificado. En Lucas 24, a partir del versículo 36, leemos que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos y estos se asustaron pensando que era un espíritu, pero entonces Jesús les dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos, y que lo podían tocar para confirmarlo. Y luego hasta comió pescado delante de ellos para demostrarles que efectivamente había resucitado. Jesús tenía los agujeros de los clavos y también una marca en su costado, pero en ningún lado hace mención de las heridas de los latigazos, lo que da a entender que éstas ya no formaban parte de su cuerpo. ¿Por qué aún conservaba la herida en su costado y también los agujeros hechos por los clavos? Ni idea, quizás lo prefirió como símbolo de su sacrificio. Como acabamos de ver, nuestro cuerpo glorificado será hecho completamente de cero y perfecto. Es totalmente lógico teniendo en cuenta que millones de muertos que aceptaron a Cristo en sus vidas ahora son huesos o cenizas, incluso puede que algunos hayan entrado en descomposición a la intemperie y no quede ni el más mínimo vestigio de su existencia. No tendría ningún sentido resucitar para perpetuidad en un cuerpo moribundo. Otros versículos que me resultan interesantes son los de Lázaro, y los encontramos a partir de Lucas 16, versículo 19. Allí se comenta sobre dos personas, una de ellas era rica, y la otra, llamada Lázaro, era mendigo, es decir, estaba en situación de calle, en la más absoluta indigencia. Se menciona que el rico vestía ropa costosa y todos los días celebraba espectaculares banquetes. Lázaro, que era indigente y además tenía el cuerpo repleto de llagas, pasaba el tiempo cerca de la puerta de la casa del rico para poder comer las migajas que sobraban de los banquetes. Luego el texto continúa comentando que al morir Lázaro, este fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y cuando murió el rico, este último fue a un lugar muy distinto, un lugar de tormento. Estando el rico sufriendo le pidió a gritos a Abraham que enviara a Lázaro con un poco de agua para así aliviar su dolor, a lo que Abraham le contestó que recibió bendiciones durante su vida, mientras que Lázaro solo sufrimiento, agregando que ahora Lázaro es consolado y él atormentado. Aprovecho para mencionar que esta narración de Lázaro y el rico no es una parábola. Dejo esto en claro porque algunas personas, con tal de justificar su doctrina que endulza los oídos de la multitud, dicen que esta es una parábola y que el Seol, que es el lugar para los muertos, no existe y que por lo tanto no hay lugar de castigo. En resumen, lo expresado aquí es que Dios hace lugar para los que sufren.
Lázaro, viviendo en la miseria y con su cuerpo cubierto de llagas, pudo optar por una vida de violencia, algo típico no solo en la actualidad sino también en tiempos antiguos, pero en su lugar eligió vivir sin atentar contra la vida de nadie, poniendo su confianza en la promesa de Dios. Otro evento que voy a destacar es el de los 10 leprosos. A partir de Lucas 11, versículo 17, leemos que 10 personas enfermas con lepra se acercaron a Jesús pero manteniendo distancia de él, ya que en aquellos tiempos no se les permitía a las personas con lepra acercarse a los demás. Desde lejos le gritaron a Jesús que tuviera misericordia de ellos, respondiendo el Mesías que vayan ante los sacerdotes. Mientras estos iban de camino, fueron sanados completamente de la enfermedad. Uno de estos 10 regresó ante Jesús para darle las gracias, mientras que el resto ni se molestó en volver. Lamentablemente esto demuestra lo poco que le importa a Dios a la mayoría de la gente. Menciones en el Tanaj. Ahora nos vamos hacia el Antiguo Testamento, donde encontramos pasajes como este. Tú, Señor, diste forma a mis entrañas, tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. De esto estoy plenamente convencido. Aunque en lo íntimo me diste forma, y en lo más secreto me fui desarrollando, nada de mi cuerpo te fue desconocido. Con tus propios ojos viste mi embrión, todos los días de mi vida ya estaban en tu libro, antes de que me formaras, los anotaste, y no faltó uno solo de ellos. En primer lugar, dice que Dios interviene en nuestra creación durante la gestación del embarazo. Luego, el salmista alaba a Dios porque sus obras son maravillosas, que en este contexto sería como decir que la criatura creada es digna de ser considerada una maravilla. Después dice que todo el cuerpo fue conocido por Dios en todo momento, dando a entender que no han existido imprevistos y que Dios ha sido consciente de cómo se fue desarrollando su cuerpo. Finalmente, agrega que Dios lo ha visto desde el inicio de su existencia, y que ya lo conocía incluso antes de formarlo. En otras palabras, esto expresa que los defectos físicos no implican una ruptura de la intimidad que tenemos con Dios. Para Él, los defectos físicos no representan una disminución de nuestra dignidad. La hipocresía en el mundo ha ido en aumento, y ahora infinidad de personas fingen ser inclusivas y se jactan de ser revolucionarios en todo esto, y para ellos lógicamente tienen que desacreditar gran parte de la historia. En Levítico 19, versículo 14, encontramos que Dios ordena no maldecir al sordo ni poner tropiezo delante del ciego. Ya en aquellos tiempos, hace unos 3500 años, se consideraba totalmente reprochable el burlarse de los defectos físicos de otras personas. 2 capítulos más adelante, a partir de Levítico 21, versículo 16, vemos que Dios le ordena a Aarón, a través de su hermano Moisés, que ninguno de sus descendientes con defectos físicos se acerque al lugar santísimo en el tabernáculo con el propósito de ofrecer su pan, no obstante, sí podían comer de él y de las cosas santificadas. En resumen, en el tabernáculo solo podían trabajar los descendientes de la tribu de Leví, pero Dios no aceptaba que ingresaran los que tenían defectos físicos porque esto profanaría su santuario, aunque sí permitía que comieran el pan y las cosas santificadas, como el resto de los sacerdotes. En el lugar santísimo moraba la presencia de Dios, y para ello además de no tener defectos también había que hacer rituales de purificación. El propósito era eliminar toda relación con la muerte para poder acercarse a Dios, y los defectos guardan relación con ella porque aceleran el deterioro del cuerpo. Jesús es el tabernáculo de Dios entre los hombres, y Él es quien sana y santifica para su gloria. Dios tampoco aceptaba animales con defectos como ofrenda, tal como se ve en Deuteronomio 17, versículo 1, y eso se debía a que las ofrendas son como un regalo para mejorar las relaciones, y a Dios le parecía un acto despreciable que la gente le ofreciera aquellos animales que querían quitarse de encima. Por ejemplo, si a un animal le faltaba una pata, tenían que tener mayor atención con este por una cuestión de movilidad, entonces lo ofrecerían para deshacerse de él. Estos animales sacrificados como ofrenda luego eran comidos por los levitas, que trabajaban a tiempo completo en el tabernáculo. No te castigues que no sirve. Saliendo ya de las escrituras, aprovecho para remarcar que en muchos casos, los problemas de salud del bebé recién nacido se deben en gran medida a los malos hábitos que sus madres tuvieron durante el embarazo, es decir, han abusado del consumo de alcohol y tabaco, o quizás tuvieron una mala alimentación u otro problema como demasiado estrés por maltrato psicológico de su pareja u otra persona, o incluso un accidente. De todas formas, jamás debemos pensar que el problema fue un error nuestro,
porque un bebé creciendo en el vientre de su madre no tiene ningún poder de decisión, y por lo tanto, tampoco comete errores. Por último, recuerda que recibiremos la redención por gracia y no por obras, para que nadie se vanaglorie. Esto quiere decir que las buenas obras son necesarias para demostrar la fe, pero el formar parte del reino eterno que establecerá el Mesías es un regalo y no podría alcanzarse únicamente haciendo buenas obras. Lázaro, viviendo en la calle y con su cuerpo deteriorado, no podría haber ayudado a nadie, pero tampoco atentó contra la vida de otros. En cambio, el rico optó por una vida de deleites, siendo totalmente indiferente al sufrimiento de los demás. La mujer pobre y viuda que encontramos al inicio de Lucas 21, depositó 2 monedas de poco valor como ofrenda en el arca del templo. Aún así, Jesús reconoció que ella aportó más que los ricos, que solo depositaban lo que les sobraba. Si este video te ha parecido de utilidad, regálame un me gusta y suscríbete, para que el canal y este video lleguen a otras personas. Si tienes alguna duda o consideras que debo corregir algo, házmelo saber en los comentarios o por privado. Sígueme en mis redes sociales para elegir los temas de los próximos videos. Ingresa al sitio web para encontrar el texto que has visto en esta grabación y para tocar los enlaces a los versículos citados.